Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al último vídeo. Este es el último vídeo que os voy a mandar. Han sido casi 3 meses, o sin casi 3 meses, de vídeos, de trabajos, de un montón de deberes, de todas las asignaturas. Ha sido un trabajo para vosotros también, pero bueno, para vosotros. Pero ya se acaba. Quedan 2 semanas de curso, este es el último vídeo que os voy a mandar. Y luego ya os llegan las vacaciones que os las habéis ganado, bien merecidas. La verdad estoy bastante satisfecho de vuestro trabajo, estoy muy contento. Habéis trabajado, algunas cuantas os habéis esforzado bastante y se nota. Y bueno, vuestro trabajo será recompensado, eso no tengáis duda, ¿vale? Nada más, os deseo unas buenas vacaciones y os dejo con este vídeo que bueno, que me ha llevado 2 días hacerlo, porque es un vídeo muy largo, vais a ver que es muy largo, es el más largo de todos, porque faltaban ahí unas cuantas cosas que dar. Bueno, de hecho no se acaba el tema, pero bueno, da igual, os doy lo que queda y es muy largo, pero bueno, como tenemos 3 días de clase a la semana, como si lo veis en 3 trozos, ¿vale? También tiene ejercicios por el medio, podéis parar si queréis después de cada ejercicio y lo retomáis el día siguiente o cuando queráis. Vale, y ya está. No os pongo ninguno más y os dejo con el vídeo, que es los mecanismos de transmisión circular. Sistemas de transmisión de giro o transmisión rotatoria o sistemas de transmisión por rotación. Podemos llamar de todas maneras. Bien, vamos a empezar con nuestra primera diapositiva de siempre, que es el esquema genérico de un mecanismo, donde vemos que tenemos un sistema motor que proporciona un movimiento de entrada, que en este caso va a ser circular. Ese mecanismo hace cosas con ese movimiento y ofrece un movimiento a la salida, que en este caso va a ser también circular. ¿Vale? Por lo tanto, movimiento circular a la entrada y un movimiento circular a la salida es un sistema de transmisión circular o de rotación. Bien, ¿cuáles son los objetivos de un sistema de transmisión circular? Primero, transferir el movimiento de un punto a otro. Fijaos, este ejemplo que tenemos aquí del velocípedo y la bici. Cuando estaba el velocípedo, antes de que se inventara la bicicleta moderna, había que pedalear en la misma rueda, había que subirse encima de la rueda. Con lo cual, fijaos qué incómodo era y qué peligroso para bajarse. En un momento dado se inventó que podíamos sentarnos en un sitio y llevar ese movimiento a la rueda que estaba en otro sitio. Muy lejos en este caso, pero más adelantada la posición del sillín. ¿Vale? Entonces pedaleamos en un sitio, que es ahí donde están los pedales, y llevamos el movimiento a otro sitio, que es a la rueda. No pedaleamos directamente en la rueda, que es lo que pasaba en el velocípedo. ¿Vale? Transferimos la fuerza de un sitio a otro. Otro de los objetivos de los sistemas de transmisión circular es cambiar la velocidad de rotación. ¿Vale? Como tenemos aquí 2 ejemplos muy claros. Tenemos el ejemplo de un reloj. ¿Vale? El reloj tiene un mecanismo que hace girar algo. En este caso es un reloj de cuerda. Vemos ahí esa cuerda helicoidal ahí metida, enrollada sobre sí misma, que provoca una rotación, y esa rotación se va desmultiplicando para obtener unas rotaciones mucho más lentas, ¿vale? Imaginaos, tenemos la rotación de los segunderos, que da una vuelta cada minuto, la rotación de los minuteros, que da una vuelta cada 60 minutos, y luego tenemos la rotación de la aguja de las horas, que da una vuelta cada 12 horas. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos 3 velocidades distintas, que a su vez son distintas de la velocidad que nos proporciona el movimiento, que sería la cuerda o un motor eléctrico si fuera un reloj a pilas. El otro ejemplo que tenemos aquí pues es una caja de cambios de un coche. ¿Vale? Según engranamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, las marchas que tenga el coche, según la marcha que engranemos, pues se va a producir una variación de esa velocidad de rotación. El motor nos ofrece una rotación pues a 1000, a 2000, a 3000, a 4000 revoluciones por minuto, y eso se va a llevar a las ruedas y va a hacer que las ruedas giren a diferente velocidad. Y por último, el tercer objetivo que tenemos de estos mecanismos es cambiar la fuerza. Todos sabemos en la bici, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la bici, que no es lo mismo que la fuerza que tenemos que hacer cuando subimos una cuesta que cuando la bajamos. Cuando subimos la cuesta, vamos más despacio, pero cambiamos de piñón, cambiamos de plato para hacer menos fuerza, para que nos sea más fácil pedalear. Y cuando vamos cuesta abajo, que es
no cuesta mucho trabajo pedalear, pues cambiamos también de piñón para ir más rápido a cambio de hacer un poco más de resistencia, de vencer más resistencia al pedaleo. Hay que hacer un poco más de fuerza, ¿no? Pero cuando queremos hacer menos fuerza, pues también cambiamos, también utilizamos este sistema de transmisión, ¿vale? Bien, vamos a estudiar varios tipos de mecanismos. Las ruedas de fricción, que vemos aquí, son dos ruedas que una está en contacto con la otra y entonces hay un cierto rozamiento entre ellas, ¿vale? Como no desliza, entonces una al no deslizar sobre la otra, pues la empuja y la mueve, ¿vale? Es el sistema que tenemos ahí. Sistema de poleas con correa, que sería básicamente lo mismo, pero en vez de estar una en contacto con la otra, tenemos ahí una correa o una cinta que al una moverse, mueve esa cinta y esa cinta a su vez mueve la otra, ¿vale? Tenemos los engranajes, que sería la misma idea que las ruedas de fricción, pero en vez de uno mover el otro porque tiene un rozamiento, uno mueve el otro porque enganchan esos dientes entre sí, ¿vale? Entonces el primer engranaje unos dientes del primer engranaje enganchan con los del segundo y los empuja y los mueve. Vemos el ejemplo de unos engranajes cónicos que para lo que valen es para tener un movimiento en un eje y transportarlo a un movimiento en un eje que está perpendicular a él. ¿Vale? Vemos la polea de abajo tendría un eje vertical y la polea de arriba tendría un eje horizontal. Para eso tenemos que tener esas poleas, esos engranajes con esos dientes ahí en ángulo. Los engranajes, al igual que pasaba con las poleas y las correas, pueden enganchar con otros engranajes que estén separados de ellos, ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer con unas correas dentadas o con unas cadenas, ¿vale? Ya veremos ejemplos para ambas cosas y qué ventajas tienen unos y otros. Entonces, el primer ejemplo, las ruedas de fricción. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues tenemos ahí una primera rueda que le vamos a llamar conductora, que es la que mueve a la segunda rueda. Vale, entonces en este caso la rueda conductora es más grande que la pequeña. Entonces fijaos, tenemos esa rueda que da vueltas, la grande, y mueve a la pequeña. ¿Cuál va a ir más rápido? Pues va a ir más rápido la pequeña. ¿Por qué? Porque esa rueda, la grande, está en contacto con la pequeña, sus superficies se mueven a la misma velocidad, porque van pegadas una a la otra. Pero en lo que la rueda grande da una vuelta completa, la rueda pequeña da varias, porque se acaba antes la superficie de la rueda. En este caso, la rueda grande es 3 veces más grande que la pequeña, entonces cuando la rueda grande ha dado una vuelta, la pequeña ha dado 3, porque ya ha pasado 3 veces por el mismo sitio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues aplicamos un movimiento a un eje, al eje de la rueda conductora, que en este caso es la rueda 1. Y ese movimiento se transmite a la otra rueda a través de la fricción de la superficie de la primera rueda y de la segunda, y esa rueda ofrece ese movimiento en ese eje, porque nosotros normalmente vamos a aprovechar los movimientos en los ejes, ¿vale? Que esos ejes se conectan a otras cosas y nos permiten mover otras cosas. Va a cambiar la velocidad. Hemos visto, en este caso se multiplica por 3. Va a cambiar también el torque, la fuerza. ¿Os acordáis lo que era el torque? ¿No? Un torque es una fuerza que está aplicada a un eje que gira. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si va 3 veces más rápido el eje de salida, a su vez va a hacer 3 veces menos torque, ¿vale? Nos pasa igual que con las palancas. Cuando mejoramos una cosa, empeoramos la otra en la misma cantidad. Entonces aquí, si multiplicamos por 3 la velocidad, pues vamos a disminuir por 3 el torque. ¿Vale? Hacemos 3 veces menos fuerza, hacemos 3 veces menos torque. Y en este caso también cambia el sentido de la rotación. Fijaos que la rueda grande, en este caso, gira en el sentido de las agujas del reloj y la rueda pequeña va a girar en el sentido contrario, porque sus superficies se tocan. Entonces, una gira contra la otra y no pueden deslizar. Entonces, para girar una contra la otra, tiene que, cuando una baja, la otra baja también. Entonces, gira al revés. Y vemos que las fuerzas, la fuerza y movimiento, están aplicados en puntos diferentes. Nosotros aplicamos la fuerza, el movimiento, en el eje 1 y lo recogemos en el eje 2. ¿Vale? Tanto la fuerza como el movimiento, el torque como el movimiento. Bien, ¿y cómo cambia esa velocidad? Entonces, tenemos una primera rueda conductora que tiene un diámetro 1, en este caso 30 milímetros, y que gira a una velocidad que le vamos a llamar N1. Y eso se transfiere a una rueda 2 que vamos a llamar conducida, que tiene un diámetro 2, en este caso 10 milímetros,
y que va a girar a una velocidad rotacional n2. Bueno, pues en estas ruedas de fricción se va a cumplir siempre que la velocidad por el diámetro de la primera va a ser igual a la velocidad y al diámetro de la segunda. Digamos que tamaño por velocidad es igual a tamaño por velocidad, para entendernos. Esa expresión la podemos, si despejamos en un lado las velocidades y en otro lado los diámetros, podemos ver que la relación entre las velocidades es inversamente proporcional a la relación entre los diámetros. Es decir, la velocidad de la de salida entre la velocidad de entrada es igual al diámetro de la de entrada entre el diámetro de la de salida. Y esto le vamos a llamar en minúscula y tiene un nombre que se llama relación de transmisión. Vale, eso sí, esto hay que saberlo. La relación de transmisión es la relación que hay entre las dos velocidades, cómo se transmite esa velocidad. Se transmite inversamente proporcional al tamaño de las ruedas. Por lo tanto, si la rueda conductora es 3 veces más grande que la rueda conducida, la relación de transmisión será 3. Es decir, que la velocidad de salida será el triple que la velocidad de entrada. O sea, que la multiplica, la aumenta. Ejemplos de ruedas de fricción. Una de las más evidentes es la dinamo. Fijaos, la dinamo es esa cosa que colocábamos en la bici. Vosotros ya a lo mejor no estáis acostumbrados, pero en mi época las bicis llevaban luces no a pilas, sino con la dinamo. La rueda gira, la rueda de la bici gira contra esa rueda que tiene ahí arriba, esa dinamo, y entonces eso mueve un mecanismo que tenemos dentro que genera electricidad, ¿vale? Pero esa rueda es una rueda que mueve a otra rueda de fricción. Entonces pasamos el movimiento del eje de la rueda grande al eje de esa dinamo. El segundo ejemplo que tenemos son las norias o las tracciones de feria, ¿vale? Tenemos algún tipo de motor que va a mover esas ruedas que son de coche, básicamente. Y esas ruedas de coche están en contacto con una rueda metálica de la noria. Fijaos, ahí ponen 4 ruedas de coche. Entonces esas ruedas de coche, al girar por fricción, hacen girar a la noria. Realmente no tenemos esos 4, tenemos más motores distribuidos por el resto de la noria, pero todos funcionan así, por fricción contra esa noria, por rozamiento. Y por último tenemos una cosa que se llama velomotor, que aquí en España prácticamente no existen, pero que en Francia hay muchísimos. Este es un ejemplo, que son básicamente bicicletas con un motor ahí delante. Es un motor de gasolina. Entonces ese motor de gasolina, de ahí dentro, tiene una ruedecilla, y esa ruedecilla va en contacto con la rueda de adelante. Entonces al girar la ruedecilla, por fricción también hace girar la rueda de adelante y eso hace que la moto se mueva. Vale, esto será, a lo mejor está fabricado así, pero si no había bicicletas normales a los que se le podía montar ese motor ahí encima. Vale, velo es bici en francés, motor, pues velomotor es bicicleta a motor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ir calentando. El primer ejercicio nos dice, una rueda de fricción cuyo diámetro es 30 milímetros mueve a una rueda más pequeña cuyo diámetro es 10 milímetros, que es básicamente el ejercicio que teníamos, el ejemplo que teníamos antes. Si la rueda gira a 10 revoluciones por minuto, calcula la velocidad de la rueda conducida. Y el apartado B, si la rueda conducida gira a 30 revoluciones por minuto, pues calcula cuál sería la velocidad de la rueda que la conduce. Vamos a hacerlo. Este primer ejercicio es muy facilito, simplemente es aplicar la fórmula de la relación de transmisión. Nos dice, una rueda de fricción cuyo diámetro son 30 milímetros mueve a una rueda más pequeña cuyo diámetro son 10 milímetros. A. Si la rueda conductora gira a 10 revoluciones por minuto, calcular la velocidad de la conducida. Y B. Si la conducida gira a 30 por minuto, calcular la velocidad de la conductora. Muy fácil. Vamos a empezar como siempre haciendo un esquema. Entonces tenemos una conductora que dice que tiene 30 milímetros, vamos a llamarle 1 y de 1 30 milímetros, mueve a una más pequeña que es 10, vamos a hacerlo más o menos pues como nos lo dicen, 2. Vale, entonces si esta gira en este sentido, vamos a ver la otra girar en este sentido. Bien, si esta gira así, entonces la otra como va pegada girará así.
Nos dicen que la rueda conductora gira a 10 revoluciones por minuto, por lo tanto, N1 será 10 revoluciones por minuto. Y nos preguntan cuánto será la velocidad de la otra, es decir, cuánto será N2. Bueno, pues sabemos que la relación de transmisión es la velocidad de la conducida entre la velocidad de la conductora o el diámetro de la conductora entre el diámetro de la conducida. Perdón, aquí sería el 2. Bien, conocemos esto y queremos conocer esto, por lo tanto despejaremos aquí lo que queremos conocer, que es N2. Esto pasa por aquí multiplicando, por lo tanto N2 será igual a N1 por D1 partido por D2. Bien, N1 es 10 revoluciones por minuto, D1 es 10 milímetros y 30 milímetros y D2 es 10 milímetros. Milímetros se va con milímetros y tenemos 10 por 30 entre 10 revoluciones por minuto. El 10 se va con el 10 y nos quedan 30 revoluciones por minuto, que es el triple de rápido. Si la primera, y lo cual es lógico, porque si la rueda es el triple de grande, por cada vuelta que da esta rueda, esta va a dar 3. Por lo tanto, va el triple de rápido. Bien, esto era el apartado A. El apartado B es al revés. El apartado B nos dice que si la conducida gira a 30, ¿a cuánto girará la conductora? Bueno, es justamente lo que acabamos de calcular, pero vamos a hacerlo como si no lo supiéramos. Entonces, N2 entre N1, así comprobamos que está bien, es igual a D1 entre D2. Y por lo tanto, como queremos calcular N1, la pasaremos para aquí multiplicando y todo este miembro para aquí, con lo cual D2 pasará multiplicando, D1 pasará dividiendo entre D1 por N2, que ya está en ese miembro, y esto pasará para aquí multiplicando, igual a N1. Y por tanto, N1 será N2, que es 30 revoluciones por minuto, por D2, que es 10 milímetros, y D1, que es 30 milímetros. Milímetros va con milímetros, se nos queda 30 por 10 entre 30 revoluciones por minuto, 30 se va con 30 y nos quedan 10 revoluciones por minuto, que es justamente lo que ya sabíamos que tenía que dar. El segundo ejemplo de mecanismos de transmisión circular son las poleas con correas. Vale, esto funciona exactamente igual que las ruedas de fricción, con una pequeña diferencia, con un par de pequeñas diferencias. La principal diferencia que tenemos aquí es que las ruedas de fricción, los ejes están muy próximos, porque las ruedas están pegadas una a la otra. Cuando necesitamos llevar el movimiento a un sitio más lejano, no podemos poner en contacto las dos ruedas porque necesitaríamos unas ruedas muy grandes para que llegasen ahí sus diámetros. Entonces lo que hacemos es ponemos las ruedas del tamaño que nos hagan falta allí donde nos haga falta y entre ellas lanzamos una correa, que sería pues eso, como un cinturón. Vale, esa correa es adherente, entonces la rueda conductora, al moverse, al girar, hace mover esa correa y esa correa está tensa, está tensamente pegada a esas dos ruedas. Entonces, cuando la polea grande mueve a la correa, a su vez la correa mueve a la polea pequeña. Vale. En este caso, vemos una cosa que no sucede igual que con las ruedas de fricción. Las ruedas de fricción veíamos que invertían el sentido de giro. Sin embargo, las poleas conservan el sentido de giro. ¿Vale? A no ser que se cruce, como vemos en el segundo ejemplo. Si se cruza, vemos que la correa que va por arriba, entra por abajo a la segunda polea, da la vuelta. Entonces, en ese caso, se va a invertir el sentido de giro. ¿Vale? Pero quitando el caso de la polea cruzada, en la correa normal, el sentido de giro se mantiene. Y una cosa que nos permite también
Las poleas cruzadas, como nos permitían los engranajes que veremos más tarde cónicos, es que podemos tener ejes que no sean paralelos, como vemos aquí en el tercer ejemplo. ¿Vale? El tercer ejemplo, esta correa sería perpendicular casi sería el eje de salida casi perpendicular al eje de entrada. ¿Qué es lo que vemos básicamente ahí? En el resumen vemos los ejes, axes, se dice en inglés, axis es en singular, axes en plural. Los ejes conductores y conducidos están más distantes que en las ruedas de fricción y no tienen por qué estar paralelos, ¿vale? Es lo que nos dice ahí. De nuevo, la velocidad cambia igual que cambiaba en las ruedas de fricción, cambia el torque exactamente igual, y la rotación puede cambiar o no. Y ya también igual que pasaba en las ruedas de fricción, la fuerza y el movimiento se aplican en puntos distintos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel de números? Pues funciona exactamente igual que en las poleas. Es exactamente lo mismo. Tenemos una relación de transmisión que nos da la relación entre la velocidad de entrada y la de salida y se calcula exactamente igual. Pues, es decir, por el hecho de que estén separadas, no influye para nada en cómo transmite la velocidad. Lo único que nos va a influir va a ser el tamaño entre ellas. Entonces tenemos aquí un resumen de los tres casos que se pueden dar, que es exactamente igual que en las ruedas de fricción. El primer caso sería que la rueda conductora fuera más grande que la rueda conducida. Entonces, para cada vuelta de la rueda conductora, la rueda conducida va a dar varias vueltas. En cuyo caso se aumenta la velocidad, lo que se llamaría un overdrive, y la relación de transmisión es mayor que 1, porque la velocidad de salida es mayor que la de entrada. Si las dos poleas son iguales, o si las dos ruedas de fricción fueran iguales, pues por la vuelta de una, la otra va a dar una vuelta exactamente igual, porque son igual de grandes. Por lo tanto, no cambia la velocidad. Esto nos interesa cuando simplemente utilizamos las poleas con correas para llevar el movimiento de un eje a otro que está alejado o separado. ¿Vale? En este caso, la relación de transmisión sería 1, porque la velocidad de salida es igual que la velocidad de entrada, y su relación entonces sería 1. Y por último, si tenemos el caso en el que la velocidad de salida es menor, es decir, si la polea conductora es más pequeña que la polea conducida, pues la polea conductora tiene que dar varias vueltas para que la otra dé una vuelta completa. Por lo tanto, se disminuye la velocidad, lo que sería una reductora. ¿Por qué nos interesa reducir la velocidad? Pues puede ser, por ejemplo, como en el caso de los segunderos, minuteros y manecillas de las horas, o porque nos interesa qué ocurre cuando se disminuye la velocidad, que aumenta el torque. Cuando necesitamos más fuerza, más torque, entonces disminuimos la velocidad. ¿Vale? En este caso la relación de transmisión es menor que 1. Ejemplos. Vemos los ejemplos en la maquinaria industrial. Se ven muchas veces estas cintas que movidas por poleas, los motores que mueven maquinaria, la distribución de un coche, la que mueve las válvulas de un motor de un coche, por ejemplo, una correa, por lo general una correa dentada, o por ejemplo en las motocicletas tipo custom, muchas tienen la transmisión por correa dentada también. La correa no es muy habitual verla como en el primer ejemplo, que es una correa plana. ¿Por qué? Porque la correa plana, si está un poco mal ajustada, puede resbalarse y salirse. ¿Vale? Por eso suelen ser correas dentadas o bien correas que van encajadas dentro de un canal, ¿vale? Como la correa del alternador de un coche, por ejemplo. De hecho, además las correas, como la primera, la correa plana, con el desgaste pueden llegar a resbalar, mientras que las correas dentadas, aunque se desgasten un poco, no van a resbalar. Bien, ¿qué ocurre cuando combinamos varias ruedas de fricción? Pues tenemos ahí lo que se llamaría un tren de ruedas de fricción, o si hacemos lo mismo con las poleas y correas, un tren de poleas. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando necesitamos conseguir mayores reducciones o mayores aumentos de velocidad. Para que n fuera muy grande, tendríamos que tener una rueda inicial mucho mayor que una rueda final, o al revés. Si consiguiéramos mucha reducción, tendríamos una rueda inicial mucho más grande que la otra. Eso es complicado a veces para conseguir ruedas tan grandes y tan pequeñas, o
o bien conseguir que eso entre dentro de las maquinarias, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, vamos encadenando, digamos, varios cambios de velocidad uno con otro. Entonces esto se consigue así, con lo que se llaman con trenes. Tren de poleas, tren de ruedas, tren de engranajes que tuviéramos en su momento. ¿Qué ocurre aquí entonces? Aquí tenemos varias ruedas que son conducidas y varias ruedas que son conductoras. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso primero, en el caso de las ruedas de fricción, que están por colores, suponemos que la rueda de fricción amarilla o naranja sería la primera, la que se mueve, la que está conectada al motor. Entonces esa rueda, al girar, va a hacer girar la rueda roja. Entonces la rueda amarilla sería una rueda conductora y la rueda roja sería una rueda conducida. Vemos que la rueda roja comparte el eje con la rueda verde, o sea, están pegadas. Entonces eso quiere decir que la rueda roja y la rueda verde giran juntas. Si giran juntas, giran a la misma velocidad. Por lo tanto, no es que la rueda roja esté moviendo la rueda verde. La rueda roja no mueve la rueda verde. Comparten el eje. Entonces la rueda roja mueve el eje y ese eje en el mismo cual está la rueda verde, pues hace que se mueva la rueda verde. Giran al mismo tiempo. Y esa rueda verde, en cambio, mueve a esa rueda azul. ¿Vale? Entonces la rueda verde vuelve a funcionar como rueda conductora y la rueda azul, rueda conducida. Por tanto, tenemos ahí dos ruedas conductoras, que son la amarilla y la verde, y dos ruedas conducidas por ellas, que son respectivamente la roja y la azul. Cuando tenemos eso, se van encadenando esas reducciones o esas multiplicaciones. Lo que nos interesa es la relación entre la velocidad inicial, en este caso la amarilla, y la final, en este caso la azul. Porque lo que nos interesa es cuánto aumentó o disminuyó todo el sistema, esa velocidad. ¿Vale? Entonces la relación de transmisión se establece entre la primera y la última de las velocidades. Y la manera de calcularla es, ponemos en el numerador el producto de todos los diámetros de las ruedas conductoras, y en el denominador el diámetro de todas las conducidas, ¿vale? Cuando había solo dos, arriba estaba la conductora y abajo la conducida. Pues cuando hay varias, arriba están todas las conductoras y abajo todas las conducidas, multiplicadas entre sí. ¿Vale? Y esto es exactamente igual para las ruedas de fricción y para las poleas con correas, que como vimos anteriormente, pues funcionaban igual unas y otras. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejercicio en el que, dado un tren de ruedas de fricción, nos preguntan un par de cosas: calcular la dirección de rotación y calcular la relación de transmisión. Pues bien, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio 2 también es muy facilito. Es un tren de ruedas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería. Dice, para el tren de ruedas dado, ¿cuál es la dirección de rotación? Y calcular la relación de transmisión. Bueno, pues tenemos una primera rueda, 1, que mueve una más pequeña. 2. Esta 2 es solidaria con una mucho más grande, que a su vez mueve una más pequeñita. Esta es la 3, esta sería la 4. Y nos dice, el diámetro de la primera son 30 milímetros. El diámetro de la segunda, 20 milímetros. El de la tercera, 40 milímetros. Y el de la cuarta, 10 milímetros. Bien, primero, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la dirección de rotación? Bueno, como no nos dice nada, vamos a suponer que la rueda principal, la rueda conductora principal, pues la que nos dé la gana, gira hacia ahí. Entonces, esta rueda gira hacia aquí, al estar en contacto con esta, estaba hacia aquí, entonces esta se va a mover allá, hacia allá, con lo cual esta va a ir hacia acá. La rueda 3 y la rueda 2 están soldadas, con lo cual se mueven simultáneamente, se mueven juntas, porque están pegadas. Entonces, esta se va a ir hacia allá. Y si esta va hacia acá, y está tocando con esta, entonces esta va para acá y esta va para acá, con lo cual esto irá para allá. Así que la dirección de rotación final va a ser la misma que la original, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Bien, el apartado B nos pregunta la relación de transmisión. Bien, sabemos que la relación de transmisión en un sistema como este, es decir, la velocidad de salida entre la velocidad de entrada, va a ser el producto de los diámetros de las ruedas conductoras entre las conducidas. Entonces vamos a ver cuáles son cuáles. ¿Cuáles son las conductoras? Pues las conductoras son aquellas ruedas que mueven a otras.
Entonces la rueda 1 mueve a la rueda 2. Por lo tanto, la rueda 1 va a ser conductora. La rueda 2 mueve alguna otra. Podríamos pensar que mueve la 3, pero no. La rueda 2 no está haciendo fricción con la 3. Está pegada a la 3. Con lo cual la rueda 3 y la 2 se mueven a la vez y se mueven a la misma velocidad. Porque fijaos, si tuviéramos este punto de aquí que corresponde a este punto de aquí de la 3, cuando este punto se va moviendo, este punto se va moviendo. Y cuando este punto da una vuelta completa, este punto da una vuelta completa. Es decir, giran a la misma velocidad. Por tanto, no es que esta no la conduce, sino que están pegadas. Por tanto, la 2 no es conductora. La 3 sí, porque la 3 mueve a la 4. Y la 4 ya es la final. Entonces tenemos dos ruedas conductoras que son la D1 y la D3. Y las ruedas conducidas son aquellas que son movidas por alguna otra. Entonces la 2 es movida por la 1, con lo cual la 2 será conducida. La 3 veíamos que va simultáneamente con la 2, con lo cual no está conducida por nadie. Y a su vez la 4 está conducida por la 3. Por lo tanto, esas serán las conducidas. Por lo tanto, será D2 por D4. Así que si ponemos D1 son 30 milímetros por D3 40 milímetros. Hay que acordarse siempre de poner las unidades. Entre 2, 20 milímetros por D4, 10 milímetros. Entonces milímetros se va con milímetros y nos van a quedar 30 por 40 entre 20 por 10. Vale, esta cuenta la vemos más facilita si simplificamos arriba y abajo por 100. Esto es lo mismo que 3 por 4 entre 2 por 1. Vale. 3 por 4 entre 2 es 3 por 2. 6. Y vemos que 6 no tiene unidades porque la relación de transmisión no tiene unidades. Nos está diciendo cuántas veces es más rápida la velocidad de salida con respecto a la velocidad de entrada. Entonces, en este caso, estamos viendo que la rueda 4 va a ir 6 veces más rápido que la rueda 1. Vamos a hacer un segundo ejercicio similar, pero en vez de tener un tren de ruedas de fricción, vamos a ver un tren de poleas con correas. El ejercicio 3 es prácticamente igual al 2. Porque en vez de tener un tren de ruedas, tenemos un tren de poleas. Entonces, vamos a dibujarlo. Tenemos aquí una, aquí tenemos otra. Esta va la correa por ahí. Aquí tenemos una rueda que va pegada a esa otra. Y esto a su vez viene aquí. Es decir, tenemos 4 poleas y 2 correas. Tenemos la rueda 1, la polea 1, de 24 milímetros. La 2, que está aquí dentro, de 16 milímetros. La 3, que es esa de ahí, la grande, de 32 milímetros. Y por último la 4, que es de 16 milímetros, que es igual de grande que la 2. Bien, lo primero que nos pregunta de nuevo es el sentido de rotación. Aquí es mucho más fácil, porque como os acordáis, las poleas, si esta rueda gira para acá, está moviendo esta correa hacia adelante. Entonces se mueve hacia adelante, se está moviendo así. Y al pasar por aquí en este sentido, está moviendo esta rueda para acá. O sea que la está moviendo igual. ¿Vale? Las poleas con correas mantienen el sentido de rotación. Bien, si esta rueda gira así, como esta grande está pegada, pues esta grande girará igual. ¿Vale? Entonces esta rueda al girar, tira de esta correa que viene por aquí y tira y va haciendo este recorrido. Con lo cual, si hace este recorrido, esta polea girará así. Es decir, el mismo que el de entrada, porque las poleas van manteniendo el de entrada, a no ser que las crucemos, pero como no es el caso, pues se mantiene. Y la relación de transmisión, igual que decíamos antes, la relación de transmisión será la velocidad de salida entre la velocidad de entrada y va a ser el producto de los diámetros de las conductoras entre las conducidas. ¿Cuáles son las conductoras? Esta primera mueve a la segunda, con lo cual esta será conductora. La segunda no mueve a nadie. Esta tercera va solidaria con la segunda. Y la tercera sí mueve a la cuarta. Por lo tanto, las conductoras serán D1 y D3, igual que pasaba antes. Ayer, igual que pasaba antes, la 2 es movida por la 1, con lo cual la 2 será conducida.
La 3 va solidaria con la 2 y la 4 es movida por la 3. Por lo tanto, tenemos la misma expresión que antes. Así que si ponemos entonces 24 milímetros por D3, 32 milímetros, y abajo D2, 16, y la otra que también es 16, los milímetros se nos van con los milímetros, y tenemos 24 por 32 entre 16 por 16. Aquí podríamos simplificar, pero bueno, para no liaros, vamos a hacer la cuenta y serían 24 por 32 son 768 y 16 por 16 son 256, y esta cuenta nos da 3. Es decir, la relación de transmisión es 3, lo cual significa que la polea final va 3 veces más rápido que la polea inicial. El tercer tipo de sistema que vamos a estudiar son los engranajes. Vale, vamos ahí arriba, un engranaje azul que engrana con un engranaje rojo. ¿Qué son engranajes? Los engranajes son básicamente unas ruedas con dientes. ¿Vale? Que unos dientes que enganchan los de una rueda con los de la otra rueda. Entonces, cuando la rueda azul gira, esos dientes azules encajan y empujan esos dientes de la roja, y entonces hacen que esa roja se mueva. ¿Vale? Es un funcionamiento bastante evidente. Funcionan exactamente igual que las ruedas de fricción. Exactamente igual. La única diferencia es que suelen ser de materiales diferentes y que en vez de una mover a la otra por rozamiento, por fricción, pues la mueven porque encajan esos dientes y se empujan unos a otros. Entonces, como vemos ahí, el resumen dice que aplicamos movimiento en un eje y usamos el movimiento en el otro, exactamente igual que en las ruedas, cambia la velocidad, cambia el torque y cambia la rotación. Y la fuerza y el movimiento están aplicados en puntos distintos. Es exactamente igual que las ruedas de fricción. ¿Vale? Vemos aquí que nos dice que cuando sube la velocidad baja el torque, y al revés, si baja la velocidad, pues sube el torque. Vemos aquí una cosa que introducimos nueva, que la podíamos haber introducido en las ruedas de fricción, pero no lo hice para no iros liando, lo introduzco ahora de novedad. Es lo que se llama el engranaje loco, o se llamaría la rueda loca, en caso de las ruedas de fricción. Esa rueda negra, ese engranaje negro que vemos ahí. Fijaos, cuando tenemos dos engranajes, igual que pasaba con las ruedas, el sentido de giro se invierte. ¿Vale? ¿Por qué? Si la rueda, engranaje azul en este caso, girase en el sentido de los ojos del reloj, haría que ese engranaje rojo girase al revés, en el sentido contrario. ¿Cómo hacemos si queremos que se mantenga ese giro? Bueno, pues introducimos entre ellas otro tercer engranaje, o si fueran ruedas, una tercera rueda. De tal manera que, fijaos, ahora abajo cambia, la conductora es la roja. Esa rueda roja mueve a la negra, que cambia el sentido de giro, y la negra, girando al revés, mueve el azul, que vuelve a cambiar el sentido de giro, con lo cual el sentido de giro se ha cambiado 2 veces, ya que me ha hecho 2 veces, estamos en el sentido de giro del principio. Vale, se llama engranaje loca, o engranaje loco, o rueda loca, porque no influye en la relación de transmisión, no cambia las velocidades, simplemente cambia el sentido de giro. Por eso es tan útil, ¿vale? Porque nosotros ajustamos esa relación de torque, esa relación de velocidad con las dos ruedas inicial y final, y metemos la del medio simplemente para invertir el giro. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos? ¿Cómo hacemos los cálculos ahora con los engranajes? Pues es exactamente igual que pasaba con las ruedas de fricción y con las poleas con correas. La relación de transmisión se va a definir como la relación entre la velocidad final y la velocidad inicial. Y ahora, en vez de hablar de los diámetros de las engranajes, hablamos del número de dientes. Podríamos hablar del diámetro, pero es más como cuando compramos un engranaje. Lo que vamos a comprar es un engranaje de tantos dientes, pues usamos el número de dientes. Fijaos, un engranaje, cuanto más grande sea, más dientes tiene, y cuanto más pequeño, menos dientes tiene. Estamos exactamente lo mismo que si hablásemos del diámetro, pero simplemente es costumbre utilizar el número de dientes. Por lo tanto, la relación de transmisión va a seguir siendo la velocidad de la primera entre la segunda, el tamaño de la primera
entre la segunda. Es decir, para cada engranaje, el producto de su velocidad por su tamaño va a ser igual a la velocidad por el tamaño del otro. El tamaño ahora expresado en número de dientes. Por lo tanto, velocidad 2 entre velocidad 1 es igual a número de dientes 1 entre número de dientes 2. ¿Vale? Exactamente igual, recordad, pero en vez de diámetros, número de dientes. Ejemplos, pues fijaos, la típica máquina que hay en los museos o en los dos que le metéis 5 céntimos, le dais vueltas a esas manivelas y nos devuelve una chapita con un recuerdo de ese zoo, de ese museo, ¿vale? Veis, como la caja es transparente, se pueden ver dentro cómo hay un engranaje que engrana con otro. Y en este caso, ¿qué nos interesa? ¿Nos interesa multiplicar la velocidad? No, nos interesa multiplicar el torque. ¿Vale? Nosotros hacemos una fuerza, un torque con nuestro brazo en esa manivela, y esa fuerza nuestra no sería suficiente para grabar y para aplastar esos 5 céntimos. Pero con ese torque, con esa conversión de torque, ese engranaje está multiplicando nuestro torque por muchas veces, con lo cual hacemos muchísima más fuerza al final de la que haríamos con nuestro propio brazo. Vemos ahí, en un segundo ejemplo, un eje con 2 engranajes helicoidales. En este caso son 2 ejes que están utilizados para abrir unas compuertas en unas esclusas, posiblemente en Holanda. Vemos ahí un canal y un pato ahí nadando. Y en este caso se utilizan para cambiar la dirección del eje, ¿vale? Para llevar el giro a un eje perpendicular. Y por último vemos ahí un sistema de la dirección de un coche, ¿vale? Tenemos de nuevo para cambiar el sentido de giro, para cambiar la dirección del eje, vemos un eje que va de abajo arriba, desde ahí hacia el volante del coche, y eso engrana con otro eje que está transversal al sentido del coche, ¿vale? Entonces estamos cambiando, al girar el volante giraremos ese eje transversal y eso hará que se muevan las ruedas. Y vamos a hacer un ejercicio de engranajes. ¿Vale? Nos dicen, para este sistema de engranajes dado, pues nos dan las velocidades de los dos y los dientes de uno. Vamos a ver cómo se hace. Este ejercicio 4 es muy fácil también, como todos los anteriores. Y ahora ya tenemos aquí 2 engranajes. Vamos a dibujarlos. Los engranajes, bueno, son difíciles de dibujar porque siempre nos van a salir así los dientes, pero para que nos hagamos una idea de que son engranajes, es suficiente. Bien, entonces aquí tenemos un engranaje conducido y un engranaje conductor. Nos está diciendo que el conductor es el de arriba y que gira en este sentido, el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, este de aquí va a girar en el sentido contrario, en el sentido contrario a las agujas del reloj, o también llamado sentido antirreloj. Con lo cual vamos a llamarle a esta la polea 1 y esta el engranaje 1 y este el engranaje 2. Nos dice que el engranaje 1 gira a 3600 revoluciones por minuto y que el engranaje 2 gira a 1800 revoluciones por minuto. Bien, aquí en esta gráfica usa otra nomenclatura diferente que la nuestra, le llama n el número de dientes, nosotros le llamamos z. Y nos dice que el número de dientes de la conductora, Z1, es 18. Vale. Me pregunto primero, ¿es una reductora o es una aceleradora? Pues es muy fácil. Si vemos que la velocidad inicial son 3600 y que la final son 1800, es decir, menos, evidentemente es una reductora, porque reduce la velocidad. Así que es una reductora. El apartado A. El apartado B nos manda a calcular la relación de transmisión. Entonces sabemos que la relación de transmisión es la velocidad de salida entre la velocidad de entrada. Como ya tenemos justamente eso, la velocidad de salida son 1800 y la de entrada son 3600. Que ya es fácil verlo, pero vamos a hacer la cuenta. Son 0,5, porque 36 es igual a 18, ya lo sabemos. Entonces, esto está corroborando lo que decíamos.
que es una reductora. Porque si la relación de transmisión es menor que 1, significa que reduce la velocidad. En este caso, al ser 0,5, significa que la velocidad de salida es 0,5 veces la velocidad de entrada. O sea, que reduce la velocidad a la mitad. Bien, y por último nos pregunta, ¿cuál es el número de dientes de la rueda conducida? Bueno, pues sabemos que la relación de transmisión es la velocidad de salida frente a la velocidad de entrada, o que es el número de dientes de la conductora entre la conducida. ¿Vale? Esto sabemos que es n. Estamos aquí. Por lo tanto, si conocemos z1 y conocemos n y queremos calcular z2, hay que despejar aquí. z2 pasará multiplicando y n pasará dividiendo. Así que tenemos que z2 va a ser igual a z1 dividido por n. Si z1 era 18 y z2 es 0,5, 18 entre 0,5 es 18 por 2, es decir, es 36. 36 dientes será el número de dientes del engranaje conducido. Bien, igual que para las ruedas de fricción teníamos el equivalente que eran cuando separábamos las ruedas y poníamos una correa entre ellas, pues igual que las ruedas de fricción es equivalente a los engranajes, si esos engranajes los separamos, podemos tender una cadena entre ellas. Entonces sería el mismo caso que entre las poleas con correas. ¿Vale? Podemos tender una cadena o podríamos tender incluso una correa dentada. Entonces, ¿para qué nos vale esto? Pues nos vale para lo mismo, solo que cuando tenemos que llevar el movimiento a un eje que está muy desplazado con respecto al eje inicial y no podemos poner en contacto las dos engranajes porque si no tendrían que ser engranajes muy grandes. Entonces ponemos ahí dos engranajes y una cadena con unos eslabones que las interconectan. De tal manera que al girar uno de los engranajes hace moverse esa cadena y esa cadena hace mover al otro engranaje. Es el típico ejemplo de la cadena de la bici que todo el mundo conoce. Entonces, como os dice ahí, el eje conductor y conducido estarán más distantes, pero aquí, a la diferencia que pasaba con las correas, los ejes deben estar paralelos, porque la cadena no debe retorcerse. Si la cadena se retuerce, todos sabemos lo que pasa, que se puede salir o se puede romper. Entonces, los ejes deben estar perfectamente paralelos. Es la única diferencia que hay entre las correas y las poleas. La velocidad cambia, el torque cambia, y la rotación, en este caso, igual que pasaba con las correas, no cambia, porque el engranaje conducido y conductor giran en el mismo sentido. Y por último, la fuerza y el movimiento están aplicados en diferente lugar. Y de nuevo, vemos que la relación de transmisión se calcula exactamente igual. La relación de transmisión, que es la relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada, va a ser inversamente proporcional a la relación de los tamaños. Es decir, si el engranaje inicial es más grande que el final, o sea, lo que pasa con el plato y el piñón de la bici, pues se va a aumentar la velocidad. Mientras que si el engranaje inicial es más pequeño que el engranaje final, pues se va a causar una reducción de la velocidad. ¿Vale? De nuevo vemos que el producto de tamaño por velocidad es igual al producto de tamaño por velocidad. O relación de las velocidades es inversamente proporcional a la relación de los tamaños. Exactamente igual que pasaba con los poleas, con las ruedas de fricción y con los engranajes. Y pongo aquí dos ejemplos muy conocidos del uso de cadena con engranaje, como son la bicicleta y la moto. Es básicamente el mismo ejemplo, con dos pequeñas diferencias. ¿Cuáles son? Pues fijaos, en la bici, por lo general, la rueda conductora, que es el plato, es más grande o bastante más grande que la rueda conducida, que es el piñón. Mientras que en la moto, la rueda conductora, que es lo que se llama el piñón de ataque, es mucho más pequeña que la rueda conducida, que es lo que se llama el plato o la corona en la moto. ¿Por qué es así? Pues muy sencillo. Porque en la bici nosotros pedaleamos a una velocidad, pero bueno, pedaleamos bastante despacio. Mientras que el motor de la moto gira muy rápido. El motor de la moto gira a miles de vueltas por minuto. Mientras que nosotros giramos a decenas de vueltas por minuto. Podemos girar, podemos pedalear a 20 revoluciones por minuto, a 10 revoluciones por minuto, a
30 revoluciones por minuto, si vamos muy rápido, a 40, mientras que la moto está girando a 10.000, a 12.000, a 5.000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, la moto tiene que hacer que la rueda no gire tan rápido como gira el motor, porque si no, la moto iría a miles de kilómetros por hora. ¿Vale? La moto le interesa reducir esa velocidad, pero aumentar la fuerza. Mientras que nosotros en la bici hacemos todo lo contrario. Queremos aumentar la velocidad de pedaleo a más velocidad que la que somos capaces de hacer girar. ¿Vale? Por eso, fijaos que aunque es el mismo ejemplo, buscan objetivos contrarios. La moto busca disminuir velocidad, pero aumentar torque, mientras que nosotros buscamos, en general, a costa de menos torque, aumentar velocidad. Y vamos a hacer un ejemplo justamente pues de un cambio de marchas de una bicicleta, ¿vale? Cómo se calculan esas relaciones entre los platos y los piñones. Bueno, en el ejercicio 5 tenemos ya lo que nos parece un caso más real. Vamos a tener el caso pues, de la típica bicicleta. Bien, vamos a dibujar lo que tenemos aquí. Tenemos los platos, los pedales van ahí, van hacia unos piñones y pasará por aquí por un desviador con un tensor. ¿Por qué sí? ¿Por qué es necesario esto? Imaginaos que la cadena está en el plato grande y el piñón pequeño. Hay una cantidad de cadena que tendrá una cierta longitud. Pero si ahora cambiamos al plato pequeño y el piñón grande, hay otra cantidad de cadena distinta, con lo cual, si no tenemos alguna manera de estirarla para adelante o para atrás, esta cadena va a quedar floja. Por eso necesitamos aquí un tensor para ajustar que esta cadena, al modificar este recorrido, siempre esté tensa. Bien, dice que tenemos aquí 3 platos. ¿Vale? Entonces nos dice, estos van a ser los conductores. O en nomenclatura inglesa, driving, y los piñones, driven, o también les llama sprockets. Bien, tenemos 3 platos. Entonces, Z1, el número de dientes son 36, 34 y 28. Son el número de dientes de estos platos. Y el número de dientes de los piñones nos dice que son Z3, lo tenemos Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 y Z15, porque dice que tenemos 12. Entonces son 42, fijaos, que el piñón más grande que el plato. 42, 36, 32, 28, 25, 22, 19, 17, 15, 13 y 11. Me debí saltar alguno. Ah, me faltaba el primero, que era 50. Vaya por Dios. Bueno, pues 50. Z4 igual a 50. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale, lo primero que os pregunta es, ¿qué combinación es la más rápida? Entonces, ¿cuándo se va a dar el caso más rápido? Los que andáis en bicicleta lo sabéis. Cuando el plato sea más grande y el piñón sea más pequeño. Es decir, cuando la rueda conductora sea más grande en comparación con el plato más pequeño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si n, que es la velocidad de salida entre la de entrada, es el número de dientes de entrada entre el número de dientes de salida, cuanto más grande sea este con respecto a este, más grande será la relación de transmisión. ¿Y cuándo será más grande
este con respecto a este, cuando este sea más grande y este sea más pequeño. Más grande es el plato grande, con lo cual en este caso será Z1 será 36 y el plato más pequeño en este caso es 11. Por lo tanto, la relación de transmisión de la combinación más rápida será 36 entre 11, que es 3,3. ¿Cuál será la velocidad más lenta? O bien, lo que nos pregunta aquí, ¿cuál será la más fácil de pedalear? La más fácil de pedalear es la que nos resulte, la que hagamos menos fuerza. ¿Vale? Como sabemos, cuanto más rápido vayamos, más fuerza tenemos que hacer, o cuanto más lento, menos fuerza. Recordad que la reducción de fuerza y la velocidad siempre eran inversamente proporcionales. Los que andáis en bici sabéis que es mucho más fácil pedalear cuanto más pequeño es el plato y más grande es el piñón. En este caso, pues, aunque aquí no este dibujo no se corresponde, pero los números están sacados de una bicicleta del Decathlon. Será cuando el plato sea más pequeño, que es el caso Z3 igual a 28, y el piñón sea más grande, que es el 4, que es el Z4, igual a 50. Por lo tanto, N, que será la velocidad de salida entre la de entrada, será el número de dientes de entrada entre el número de dientes de salida, que en este caso será Z3 entre Z4, que es 28, entre 50, y 28 entre 50 es 0,56, que por supuesto es más pequeño que 1. Vemos de hecho que es prácticamente 0,5. Vale, prácticamente reduce la velocidad a la mitad. Bien. Y por último nos pregunta calcular la relación entre las dos relaciones de transmisión. ¿Vale? Es decir, cuántas veces es más una que otra. Entonces, si calculamos la relación de transmisión, vamos a poner aquí rápida. Entre la relación de transmisión suave, por así decirlo, será 3,3 entre 0,56. Y esto da 3,3 entre 0,56 da 5,9, es decir, casi 6. Es decir, la combinación más rápida es casi 6 veces más rápida que la combinación más lenta. O también podemos pensar que la combinación más lenta es 6 veces más suave de pedalear que la más rápida, o que la más rápida es 6 veces más dura de pedalear que la más lenta. Porque esa es la relación entre las dos relaciones de transmisión. El último tema que vamos a ver es el tren de engranajes. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que pasaba con el tren de ruedas de fricción. Cuando queremos conseguir una desmultiplicación, o una multiplicación, una reducción o un aumento de velocidad muy grande, tendríamos que tener una diferencia muy grande de tamaños si solamente utilizáramos dos engranajes, lo cual puede ser imposible, o simplemente que no pudiese caber allí dentro donde tuviéramos que meterlo. Incluso a veces nos interesa tener esto en varias partes porque queremos aprovechar los diferentes ejes intermedios porque nos consiguen desmultiplicaciones intermedias, como en el caso, por ejemplo, de un reloj. Queremos tener 3 multiplicaciones distintas, la de la velocidad de los segundos, la velocidad de los minutos y la velocidad de las horas. Entonces vamos aquí. ¿Qué ocurre con el sentido de giro? Pues fijaos, como pasaba con las ruedas de fricción, se invierte en cada par de engranajes. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de giro final? ¿El mismo o el inicial? Pues va a depender de cuántos tengamos, porque si tenemos un número par de engranajes, por ejemplo, 2, si tenemos 2 engranajes, se invierte el sentido de giro. Pero ¿qué pasa si tenemos 3?
Pues si tenemos 3, como se vuelve a invertir el sentido de giro, recuperamos el sentido de giro inicial. Y si hay 4, pues se vuelve a invertir, con lo cual volvemos a hacer el sentido inverso. Es decir, siempre que haya un número par de engranajes que conducen a otros, o de conducidas y conductoras, se va a cambiar el sentido de rotación. Mientras que si tenemos un número impar, si tenemos 3, si tenemos 5, pues se va a mantener el sentido de la rotación. Y al igual que pasaba con los trenes de poleas, la relación de transmisión, la velocidad final entre la inicial, va a ser, de nuevo, el producto de los tamaños de las conductoras entre el producto de los tamaños de las conducidas. Y el tamaño expresado en número de dientes. Por lo tanto, relación de transmisión, producto del número de dientes de las conductoras entre producto del número de dientes de las conducidas. Muy facilito. Vemos aquí abajo otros dos ejemplos donde vemos que se comporta exactamente igual una cadena con unos engranajes con cadena que dos engranajes, solamente que se pueden separar más esos ejes. Vemos aquí lo que hablábamos antes del sentido de la rotación, ¿vale? En el primer caso tenemos una rueda roja que mueve el azul, que a su vez mueve la verde, con lo cual, ¿cómo se calcularía la relación de transmisión aquí? Pues entre la rueda roja y la rueda verde, porque la del medio es el engranaje loco, que no va a causar ninguna aumento ni reducción de la multiplicación, ¿vale? ¿Qué ocurre en los de abajo? En los de abajo no son engranajes locos, en los de abajo tenemos engranajes que engranan con otras, ¿vale? El engranaje loco es ese que está solamente ahí en el medio, pero no es el caso de las otras ruedas que tenemos ahí. Entonces vemos, por ejemplo, vamos a ver en el dibujo grande, vemos que el eje motriz, es decir, el motor, se aplica a esa primera engranaje marrón, la conductora 1, que a su vez va a mover al engranaje naranja. El engranaje naranja va a girar en el sentido contrario y va a mover solidariamente a ese segundo engranaje marrón, que es la conductora 2. Es conductora 2 porque va a mover a la verde. Esa verde vuelve solidariamente a mover a esa marrón, porque comparten un mismo eje, y esa marrón de nuevo a mover a la violeta. Entonces vamos a ver que las marrones, en este caso, las tres marrones son conductoras, porque hacen que se muevan otras. ¿Y cuáles son aquí las conducidas? Pues son la naranja, que está conducida por la primera rueda, la verde, que está conducida por la segunda marrón, y la violeta, que está conducida por la tercera marrón. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que saber a la hora de utilizar sus números de dientes para calcular la relación de transmisión. Y fijaos cómo el sentido de giro se va invirtiendo a cada paso. ¿Vale? Al final, ¿cuál es el sentido de giro? El sentido de giro original era las agujas del reloj y el final es contrario. ¿Por qué? Porque ¿cuántas ruedas conducidas tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 4 ruedas ahí. Entonces el tener 4 es un número par. Por lo tanto, se invierte el sentido de giro. Ejemplos de trenes de polés. El típico ejemplo es la caja de cambios, que es lo que tenemos ahí. Esa caja de cambios, que es un corte de una caja de cambios, eso, en esa parte ancha que parece como un embudo, vendría el embrague. Entonces el embrague es la parte que conecta la caja de cambios con el motor, con el volante de inercia del motor, y ese movimiento del motor se aplica a ese eje que es el eje primario de la caja de cambios, y vemos que engrana con otros engranajes, que sería el eje secundario. O sea, ahí se produce una serie de combinaciones de velocidad y se consiguen las marchas del coche, la caja de cambios. El otro ejemplo típico pues es el mecanismo de relojería pues de un reloj de agujas. ¿Vale? Vemos que se produce ahí una serie de desmultiplicaciones de esos engranajes en base a un movimiento de una cuerda o en base a un movimiento de un reloj de un motor eléctrico, un reloj a pilas, y eso se va moviendo y desmultiplicando y consiguiendo que ese motor, que tiene una velocidad lenta pero mucho más rápida que la aguja de las horas, pues se vaya desmultiplicando, se vaya multiplicando y consiga esas tres velocidades, los minutos, los segundos y las horas. Entonces vamos a hacer por último un ejercicio de un reloj. Vamos a ver cuál es la relación entre las velocidades de las tres agujas desde el punto de vista de la relación de transmisión. Bueno, un ejercicio de relojes. ¿Qué es un reloj? Pues un reloj tenemos un pequeño motorcillo ahí que puede ser un motor eléctrico o puede ser una cuerda que va a mover de alguna manera
una polea, que a su vez mueve una polea, perdón, un engranaje que mueve otro engranaje. Este de aquí mueve a este de aquí, van pegados. Este de aquí a su vez engancha con otro que va ahí pegado, que engancha con otro. Es decir, tenemos este tren de engranajes que va por aquí. Para que al final alguna de estas mueva la manecilla de los segundos, mueva alguna otra la manecilla de los minutos y alguna moverá la de las horas. Bien, entonces lo primero que nos pregunta es calcula la velocidad de las manecillas del reloj. Sabes que hands es como se dice manecillas en inglés. Bien, vamos a ver el segundero. ¿El segundero a qué velocidad gira? Pues el segundero da una vuelta. ¿En cuánto tiempo? En un minuto, ¿no? Justamente lo que tarda, 60 segundos. Por lo tanto, su velocidad es una revolución por minuto. Así de fácil. El minutero. El minutero da una vuelta ¿cada cuánto? Da una vuelta cada 60 minutos. Por lo tanto, su velocidad es 1 partido por 60 revoluciones por minuto, o, hacemos esta cuenta, 0,017 revoluciones por minuto. ¿Y cuál es la velocidad de la aguja de las horas? Pues da una vuelta. ¿Cada cuánto? Pues cada 12 horas, ¿no? Y esto si expresamos en minutos para volver a revoluciones por minuto, pues sería una vuelta cada 12 por 60 minutos. Eso sería una vuelta cada 720 minutos. Si hacemos esa cuenta, sale 0,0014 revoluciones por minuto. Esas serían las velocidades a las que giran las manecillas del reloj. Entonces nos pregunta ¿cuál es la velocidad de transmisión, la relación de transmisión entre cada una de ellas? ¿Vale? Si cada una de ellas mueve a la otra, ¿cuál es esa relación entre ellas? Entonces, ¿cómo os parece que será esto? Entonces, si este motor gira rápido o a una cierta velocidad y esto se va desmultiplicando, pues claro, ¿qué os parece que girará más rápido, el motor o las manecillas? Pues el motor, claro, porque fijaos que la manecilla de las horas tarda 12 horas en dar una vuelta, con lo cual el motor tiene que ir mucho más rápido que eso, con lo cual esto se va desmultiplicando, ¿vale? Si esto se va desmultiplicando, entonces lo más lento será lo último, con lo cual esto será aquí al revés, las horas, los minutos y los segundos. Entonces, la aguja de los segundos va a mover a la aguja de los minutos. Y entonces, por una vuelta completa de la aguja de los segundos, ¿qué va a pasar con esto? Que esto se va a mover un minuto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la relación de transmisión entre los segundos y los minutos? Pues la relación de transmisión es la velocidad de salida entre la de entrada. ¿Cuál será la de salida? La de salida será la de los minutos. Y la de entrada la de los segundos. Porque los segundos es quien mueve a la otra. ¿Cómo era la de los minutos? La de los minutos era 1 partido por 60. ¿Vale? Y la de los segundos era 1. Por lo tanto, esto pasa para abajo y quedará 1 partido por 60. Es decir, la relación de transmisión nos dice que la velocidad de salida es 60 veces más lenta que la de entrada, cosa que ya sabíamos, porque es la velocidad justamente la relación que entre el segundo y el minuto. ¿Cuál será la relación entre el minutero
y las horas. Entonces, si quitamos el minutero, pues este moverá a las horas. ¿Qué ocurre cuando el minuto da una vuelta completa? Pues que la hora avanza una. Por lo tanto, la velocidad de las horas entre la velocidad de los minutos. La velocidad de las horas será 1 entre 12 por 60. Y la de los minutos será 1 entre 60. Con lo cual esto nos va a quedar 1 entre 12. Lo cual también sabíamos, puesto que sabemos que las horas van 12 veces más lenta que los minutos. Y si quisiéramos calcular, por ejemplo, la relación de transmisión entre los minutos, entre las horas y los segundos. Bueno, pues la velocidad de las horas es 1 partido por 12 por 60. Y la de los minutos decíamos que era, de los segundos era 1. Por lo tanto, esto queda 1 partido por 12 por 60, que es 1 partido por 720. Es decir, que los segundos van 720 veces más rápido que las horas, o al revés, que las horas van 720 veces más lenta que los segundos. Ya para ir terminando, vamos a ver algunas diferencias que podemos establecer entre los 4 tipos de mecanismos que vimos, que son básicamente muy similares, pero tienen pequeñas diferencias. La primera es que las ruedas de fricción son menos precisas que los engranajes, porque las ruedas de fricción, aunque funcionan porque tienen adherencia unas con las otras, con el uso se van desgastando. Entonces, al irse desgastando, siempre patinan un poco unas sobre las otras, con lo cual, bueno, pues en ese patinar una sobre la otra se va a perder parte de la energía y se va a causar pues se va a perder ese movimiento, con lo cual si la rueda inicial gira a una cierta velocidad, no todo su movimiento se va a utilizar en mover a la otra, porque parte se pierde el resbalar. Por tanto, son menos precisos, sobre todo con el uso. Las cadenas son más duraderas que las correas, porque las correas, debido a su uso, se van desgastando y acaban rompiendo si no las cambiamos cuando tenemos que cambiar. Por eso las correas hay que irlas revisando y su desgaste, primero porque se destensan, y al destensarse pasa lo mismo que comentábamos antes, que resbalan, y al resbalar se pierde precisión y se pierde energía, y además que se pueden llegar a romper. Entonces el mantenimiento de las correas se refiere a cambiarlas cuando hay que cambiarlas, mientras que el de las cadenas, por lo general, se reduce a engrasarlas para que no se queden recias, para que los eslabones que la forman giren con facilidad. Otra diferencia es que las ruedas de fricción y las poleas con correas son más silenciosas que los engranajes y las cadenas, porque todos sabemos que los engranajes y las cadenas hacen ese ruido cuando van engranando los dientes en las cadenas, ¿no? Que todos sabemos ese ruido que hacen las bicicletas. Mientras que las ruedas de fricción prácticamente no hacen ruido, ni las correas. Son prácticamente silenciosas. Las ruedas de fricción y las poleas con correas son más baratas que los engranajes y que las cadenas. Eso está bueno. Esa diferencia que es importante tener en cuenta, sobre todo si queremos construir un sistema. Y por último, veíamos que las ruedas de fricción y los engranajes cambian el sentido de rotación, mientras que las poleas con correas y los engranajes con cadenas mantienen el sentido de giro, no cambian el sentido de rotación. Ya para terminar, los conceptos clave que tenemos que recordar de este tema es que estamos entre un mecanismo de transmisión, con lo cual significa que no cambia el tipo de movimiento, y en este caso es una transmisión de rotación. Otro concepto clave es que cambiamos el sitio donde aplicamos la fuerza, ¿vale? Tenemos un eje donde aplicamos ese motor, que es el eje conductor, y eso hace que al final recojamos el movimiento en otro eje, que es el eje conducido. Se produce un cambio en la velocidad, y ese cambio de velocidad se recoge o se refleja en esa relación de transmisión que nos indica cuánto cambió esa velocidad. Se produce un cambio en la fuerza, se produce un cambio en el torque, y ese cambio en el torque va a ser siempre inversamente proporcional
al cambio en la velocidad. Es decir, será 1 partido por la relación de transmisión. Se produce un cambio en el sentido de rotación cuando tenemos ruedas de fricción o cuando tenemos engranajes o correas cruzadas. Y por último, que cuando usamos correas y cadenas podemos interconectar ejes que están muy distantes, mientras que con las ruedas de fricción y engranajes tenemos que conectar ejes que están próximos, porque si no necesitaríamos ruedas o engranajes muy grandes. Entonces, para esas distancias utilizamos las correas o las cadenas. Y ya para terminar, como siempre, vamos a pasar al vocabulario, que en este caso va a ser muy extenso, porque hemos visto un montón de cosas. ¿Vale? Entonces hemos visto un montón de cosas. Ahí os dejo el vocabulario en inglés, dais a la pausa y podéis copiar con calma. Y de esta vez no me voy a despedir hasta el siguiente vídeo, porque este va a ser ya el último vídeo que tenéis este año. Así que os deseo unas buenas vacaciones.